Hola, espero lo estén pasando muy bien. Mi nombre es Juan Chingre. A continuación les voy a hablar acerca de los fallos de mercado y los fallos de gobierno, del libro Microeconomía, tercera edición, de Hugh Rapaldi, Rice Rees. Entonces, empecemos. Para determinar cuáles son las circunstancias bajo las cuales los mercados pueden fallar en su tarea de asignar los recursos de manera eficiente, podemos decir que los fallos de mercado se destinan de la siguiente manera. Entonces, o pueden ser de la siguiente manera. Entonces, los fallos de mercado, como podemos ver, observar aquí, son el monopolio, la interdependencia de agentes económicos externos, los bienes públicos, los recursos de acceso común y otros. Estos fallos de mercado los hablaremos en dos secciones. En la sección A se considerarán las causas de los fallos de mercado y en la sección B los ejemplos específicos de una mala asignación de recursos. Entonces, empecemos con la sección A, las causas del fallo del mercado. Entonces, para poder entrar a este tema, tenemos que dar un pequeño concepto de qué es el mercado. Entonces, ¿cómo podemos determinar? El mercado es una institución en la cual los individuos o las empresas intercambian no solo mercancías, sino también los derechos a utilizarlas de manera específica durante periodos de tiempo determinados. Como, por ejemplo, cuando un consumidor compra un vehículo, no solo compra un activo físico, sino el derecho a utilizarlo de una manera específica. Este tipo de derecho, que se dijo, se conoce como de propiedad. Al ya conocer este breve concepto, podemos seguir con el control insuficiente, exclusión imperfecta y no transferencia. Esto se da a través del sistema de derechos de propiedad eh, o el control de las mercancías de un individuo. Entonces, estos fallos, al no cumplir con el sistema de derechos de propiedad, aparecen. Estos aparecen cuando el control del efectivo de una mercancía no solo concede a un único individuo, sino a un grupo posiblemente muy grande de individuos. ¿Esto qué quiere decir? Que el manejo de efectivo que antes, o sea, que provoca estos fallos de mercado, es que el efectivo lo maneja bastante gente, donde no se puede tener una consideración para qué es utilizado este efectivo de las diferentes personas, o si estos las guardan o las gastan en ingresos que no son potencialmente a favor de estas empresas. Entonces, también puede aparecer este control ineficiente cuando aparece el derecho legal de la exclusión descanso en un solo individuo y los costes de exclusión son bajos, pero el propietario del activo bien no tiene el derecho legal ilimitado para transferir el uso de propiedad a cualquier persona bajo ninguna condición. ¿Esto qué quiere decir? Que para que el activo, bien que no tenga un derecho legal, en este caso un derecho que haya conseguido este individuo, entonces la propiedad para transferir, eh, esta misma persona o este mismo individuo puede transferir a otra persona sin ninguna condición, ya que no tiene un derecho legal constituido o escrito. Sigamos. Otro fallo a considerar es los costes de información y costes de transacción. Podemos aquí determinar que son podemos determinar que son tres puntos a determinar. ¿Qué son? Son elevados. Estos pueden ser tan elevados que los contratos potencialmente ventajosos no se llevan a cabo, como podemos ver en el segundo punto. O a que los contratos estén incompletos, que también es un gran fallo. Y también deja sin ganancias o sin explotar algunas ganancias potenciales que se puedan dar dentro de este mercado. Sigamos. Problemas de negociación. Eh, Esto se da cuando los intercambios mutuamente ventajosos pueden no llegar a término debido al fracaso de las partes negociantes para llegar a un acuerdo sobre los términos de intercambio. ¿Esto qué quiere decir? Que
negociantes no llegan a un término o no llegan a un intercambio o no aceptan los términos de estas personas. Este fracaso también puede surgir de la multiplicidad. ¿Esto qué quiere decir? La multiplicidad se refiere a que tienen varias opciones de que estos negociantes pueden elegir. Entonces, es muy probable que esta negociación no se dé y que se den unos posibles términos de intercambio. A continuación, hablaremos sobre los ejemplos de mercado o los ejemplos de fallos de mercado. Como podemos determinar en la segunda diapositiva presentada, los fallos de mercado, como se dijo, son los monopolios, la interdependencia de agentes económicos, bienes públicos, recursos de acceso común y otros. A continuación nos adentraremos más a estos, con pequeños ejemplos en los fallos de mercado. Monopolio. El monopolio, por las razones, es basados en la sección A, los consumidores y el producto fracasarán al pactar una negociación mutuamente satisfactoria. Pueda que no sean capaces de ponerse de acuerdo sobre el reparto de las ganancias obtenidas con el aumento de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden llegar a un acuerdo de cómo se realizará la repartición, en este caso del efectivo, que se realizó al aumento de una producción o ventas. Las externalidades. Para entender mejor este tema de externalidades, tenemos que tomar en cuenta el siguiente término. Se dice que existe una externalidad si alguna de las variables que afectan a la utilidad o a los beneficios que quien toma las decisiones están bajo el control de otro agente tomador de decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitan un agente tomador de decisiones para que estos mismos eh, puedan tener una utilidad o puedan tener beneficios en sus tomas de decisiones, como aquí se dijo. O sea, que una persona que no pueda tomar, o sí, una empresa que no pueda tomar decisiones y tenga que intervenir, en este caso, a eh, una persona que toma el control de estas decisiones, genera un ejemplo de fallos de mercado, ya que esta empresa no puede proseguir o no existe o sea, esa alternativa de la toma de decisiones que ellos necesitan, generando un fallo de mercado. Entonces, para entender mejor este tema de externalidades, nos vamos a basar en dos fórmulas que son el teorema de Coase. Este teorema sirve para atender por qué las externalidades pueden conducir o ineficiencia. Pueden conducir a una ineficiencia. Este teorema de Case nos permite determinar la ineficiencia que puede generar las externalidades mediante esta fórmula que podemos encontrar aquí. Bueno, en tomando en consideración el impuesto de Pingu, este se da cuando la vía de negociación por cauce no se puede internalizar o no se da. O sea que esta la dejamos de internalizar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pigo? Pigo sugiere que las externalidades podían internalizarse mediante un conjunto adecuado de impuestos a subvenciones. ¿Qué quiere decir? Que el impuesto a sus subvenciones nos permitirá ayudar las externalidades a comprender un mejor tema de mercado. Eh, sigamos. Otros ejemplos de fallos de mercado podemos encontrar los recursos de propiedad común. Entonces, para poder determinar esto, se define que es un activo cuyos servicios se usan en la producción o en el consumo y que no es propiedad de ningún individuo. ¿A qué quiere decir esto? Eh, que todos estas propiedades o estos activos de servicio son exclusivamente para la producción, los cuales no pueden intervenir ningún individuo para ser parte de su propiedad. Aquí quiero llegar a esto. Una persona no puede llegar a una empresa de producción con valor al mercado, donde este mismo
genere, eh, genere medios, en este caso de propiedad, a estos activos, ya que, en pocas palabras, no hay nada que se pueda intercambiar ni medios por los cuales los individuos puedan obtener estos activos. Los bienes públicos, otro ejemplo de fallos de mercado que se puedan dar. Una característica es que es no rival. Esto hace referencia a su consumo de individuo. No reduce ni real ni potencialmente la cantidad disponible que pueda consumir otro individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad disponible que pueda consumir un individuo no se reduce ni realmente ni potencialmente. ¿A qué quiero llegar a esto? Que los bienes públicos jamás se reducirán ni se potencialmente, ya que son los bienes públicos que tú utiliza cada producción al momento de generar un mercado o estar en el mercado. Pero también estos mismos pueden generar fallos de mercado. ¿Por qué? Porque, como se dijo aquí, su individuo no reduce ni realmente potencia la cantidad disponible que puede consumir otro individuo. Aquí quiero llegar, que una persona no puede eh, o no dispone al consumir a otro individuo las diferentes características de estos bienes públicos. Eh, el equilibrio de Lindae. Eh, este se da cuando los consumidores están de acuerdo en la cantidad del bien público que determinaron por los precios personalizados anunciados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tienen que identificar un bien público que determinaron en donde estos mismos generen unos precios anunciados y que los consumidores que estos mismos los generaron estén de acuerdo con esta cantidad. Para no más faltar, también tenemos que considerar en cuenta, tomar en cuenta la interdependencia de agentes económicos de externos. Se da a partir del análisis gráfico de una economía de dos personas y de dos bienes, que determina de dos bienes, perdón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que dos personas y dos bienes. La eficiencia se refiere a que estas mismas dos personas pueden generar patrocinio o pueden generar una acción, las cuales estas mismas permitan el intercambio de productos o servicios o bienes que estas mismas pueden generar progresivamente. Ahora, vamos con el último ejemplo, que es un mecanismo de revelación de las preferencias. Entonces, esto se utiliza digamos, en un impuesto de dos partes, ya sea para el pago de un bien público, la internalización de externalidades potenciales que pudieran aparecer por el hecho de que demandan anunciados de cada individuo, cambia la oferta del bien público y también, por tanto, afecta a todos los individuos. Eso es un mecanismo de revelación de las preferencias. Esto sí, estos han sido un poco de los ejemplos de fallos de mercados que se pudo determinar. He tratado de ser lo más concreto posible para que se pueda entender un poco más del tema, dando conceptos súper básicos, los cuales nos ayudan a determinar unos conceptos breves de cada un subtema o ejemplos que estoy redactando, bueno, no redactando, exponiendo para ustedes. Bueno, a continuación pasaremos a la teoría del segundo óptimo. Como podemos observar, este se ocupa de la formulación de la política gubernamental en una economía en la cual hay fallos de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que este teoría de segundo óptimo nos ayuda a determinar fallos de mercado de acuerdo a la política gubernamental económica. Esto también tenemos que determinar que nos ayuda mucho a identificar, como se dijo anteriormente, los fallos de mercado, basado en tres objetivos, los cuales son la corrección de fallos de mercado, en este caso, que
al determinar, como se dijo, los fallos de mercado, los ejemplos de mercado, se tiene que, la corrección, o sea, viene desde ahí, el corregir el mercado, en no generar monopolio, en ver los bienes públicos, los recursos de acceso común y otras, las externalidades, etcétera, 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 en pocas palabras. El segundo objetivo es ignorar las elecciones individuales por estas basados en preferencias no apropiadas que uno no desee respetar. Bueno, este segundo objetivo no hay que tomarlo mucho en consideración en el segundo óptimo porque no es tan relevante, pero también es parte del objetivo que tiene el segundo óptimo. También como tercer y último objetivo es conseguir una distribución deseable de la renta real. Entonces, en pocas palabras, a lo que quiero llegar con respecto a la teoría del segundo óptimo es que ignora la segunda, bueno, el segundo objetivo que se dio y se ocupa la formulación de políticas diseñadas para corregir fallos de mercado y cambiar la distribución de la renta. Como se dijo anteriormente, se necesita corregir los fallos de mercado para obtener una buena mejora en el mercado, los cuales nos ayuden a potenciar el mercado no solo a nosotros, sino a organizaciones y servicios y activos de bienes públicos que poseamos. Bueno, vamos ahora sí a la intervención del gobierno y los fallos de gobierno. Entonces, para entender un poco más esto, nos vamos a basar en tres características que podemos intervenir en la intervención del gobierno y fallos de gobierno, ya que como estamos hablando de los fallos de mercado, los cuales ya conocimos un poco, nos dirigimos ahora sí a los fallos de gobierno, donde vamos a distinguirnos por tres características antes mencionadas. La número uno son los tipos de medidas de gobierno. Entonces, para entender un poco mejor esto, basémonos en un concepto que dice, pueden modificar el sistema de derechos de propiedad que rige el intercambio de bienes y servicios. Los recursos del acceso común se pueden transformar en propiedad privada con sedio en el derecho al uso y disposición exclusiva a un único individuo. ¿A qué quiere decir? A que los recursos que nosotros poseamos o que se pueden poseer se pueden transformar en una propiedad privada, como por ejemplo el recurso del agua, el recurso de los árboles, el recurso de arena, no sé, petróleo, como pude analizar y entender, es de que estos mismos se pueden transformar en propiedad privada, como por ejemplo en casas, edificios, donde estos mismos generan una propiedad privada, con derecho al uso que se les pueda dar a este mismo individuo. Por eso se dice que solo es exclusivamente para un individuo. Y como segunda característica a tomar son los fallos de mercado. Entonces, para nosotros comprender esto, se dice que de acuerdo a estos factores, no alterismo y coste de información, significa que para predecir la manera en la que el gobierno intervendrá en la economía, debemos examinar las instituciones del sector público. Acá se referencia a esto, a que tenemos que tomar en consideración eh, el sector público para predecir la manera en el que intervendrá el gobierno en el mercado, ya sea positivamente, negativamente, potencialmente, normalmente, regularmente, las cuales, eso ya depende del sector público en sí y las cuales nosotros tenemos que examinar a diario, bueno, no a diario, potencialmente, las cuales nos ayudarán a estar prevenidos ante estas situaciones de mercado. Otra característica es un enfoque comparativo de las instituciones en la elaboración de políticas. Ya sea los fallos de mercado,
no implican la necesidad de medidas de gobierno. Las mismas maneras, los fallos de gobierno no implican que daba extender ese el ámbito de la asignación de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno no daba el ámbito de asignación de mercados. Ellos no tienen la potencialidad de asignar al mercado tales acciones, pero tenemos que tomar en consideración el sector público, los cuales nos ayudan, como se dijo anteriormente, a prevenir estas acciones. Bueno, eso sería todo de mi parte. De verdad les agradezco mucho. He tratado de ser lo más franco, lo más característico posible para que puedan entender, ya que si les quisiera dejar entender este tipo de tema y no llenarles tanto de información, tomando en cuenta las características, los fallos que se pueden dar dentro del mercado y los fallos que se pueden dar dentro del gobierno. De verdad, espero les pueda servir mucho de ayuda al entender estos conceptos y pues me despido con esta frase que dice, las oportunidades están donde otros encuentran las excusas. Muchas gracias y espero la pasen muy bien. Ay, cabrón.